Hola, ¿qué tal? Saludos. Hace tan solo unos días, usted lo vio en la prensa, porque fue titular en todo el mundo, el Banco Mundial dio a conocer su siempre muy esperado, muy seguido, muy referente informe de perspectiva económica mundiales. Y en el titular del informe, pues se queda muy claro que el Banco Mundial está esperando una desaceleración importante por parte de los países desarrollados y que esto afectará o puede afectar al desempeño económico de los países en vías de desarrollo. Por supuesto que aquí incluimos Latinoamérica. También específicamente mencionan que por tanto está en riesgo los avances sociales que se han hecho en América Latina. Vamos a charlar, está con nosotros, usted lo está viendo ya, Rodrigo Chávez. Él es el director de Reducción de Pobreza y Gestión Económica para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa, Alberto. Es un placer saludarte. Gracias, Rodrigo. Un placer que estés aquí con nosotros en economyfinanzas.net. En el informe, ustedes, queda claro que el mundo, por parte del mundo desarrollado, se va a desacelerar, pero como que ustedes todavía no se deciden qué tanta, si acaso va a ser la afectación hacia América Latina. ¿Es así? Y si nos puedes abordar un poco el tema. Mira, Alberto, para ayudarle un poco a poner en contexto a tu audiencia qué es lo que estamos diciendo. Fundamentalmente, el Banco Mundial está prediciendo que el crecimiento económico global para el año 2012 va a ser de 2.5%. Eso es una reducción con respecto al año anterior y eso hay que repartirlo en las diferentes regiones del mundo. Vemos a la zona euro ya en una contracción económica, estamos prediciendo, calculando un 0.3% de reducción, de recesión, mientras que a los países desarrollados, a la OECD, estamos calculando, proyectando que van a crecer únicamente en un 1.4% y los países emergentes un 5.4%. ¿Qué le toca a América Latina como un todo? Pensamos que va a crecer 3.6% y eso es una caída no tan pequeña porque el año pasado, en el 2011, creció 4.2%. Eso no es despreciable en vista de lo que está pasando en el mundo. Ahora, en el informe, Augusto de la Torre, que es el economista en jefe del Banco Mundial, habla específicamente, pone a China como un factor que puede afectar a América Latina. Y Augusto de la Torre menciona que si China no se desacelera demasiado, entonces no debe haber mayor problema. Pero acá todas las apuestas son que China se va a desacelerar hasta un 8.5%, es decir, que va a crecer como un 8.5%, que es mucho, pero para China es poco. La pregunta es, si crece 8.5%, ¿cuál va a ser el problema para América Latina? Mira, acuérdate que hay varios elementos que son importantes para América Latina. China es uno y efectivamente el crecimiento de China se reporta que va a ser 8.2 en el 2011 y en el 2012 todavía hay discrepancias, puede ser 8.5. Para dar un referente a tu audiencia, hay analistas que argumentan que si China crece al 7% es una crisis en China y va a tener implicaciones muy serias, por razones que podemos discutir luego. Ahora, no solo está el factor China, que tiene un elemento, que es un elemento importante para América Latina, fundamentalmente vía los precios de las materias primas, pero tienes la ecuación complicada o complicadísima del euro. Totalmente. Estamos diciendo que la zona euro entra en recesión. Ahora, si la zona euro entra en crisis, cambian todas las dinámicas independientemente de lo que pase en China. Totalmente claro, ahí se cambia todas las reglas del juego. Pero dime una cosa, Rodrigo, con un crecimiento de China de 8.5%, vamos a suponer que crece 8.5% en el 2011, que es una desaceleración respecto a los niveles que venía presentando antes. Con ese crecimiento, ¿se va a desacelerar mucho o va a decrecer mucho los precios de los commodities? Pregunta. Y dos, por tanto, ¿se afectaría mucho a América Latina? Mira, es una excelente pregunta la que haces, como siempre. Nuestra línea de base es que si China crece 8.5%
y Europa en realidad se mantiene en una situación de bajo crecimiento sin crisis. América Latina va a crecer un 3.5% el año entrante, con diferencias generales, tales como pensarías, Brasil crecería un 3% más o menos, pero la región como un todo en un 3.2%. Es una tasa de crecimiento que, en vista de cómo están las cosas, no es mala, pero tampoco permitiría mantener los avances, la velocidad con que ha avanzado en el área social nuestro hemisferio. Ahora, en este contexto, en lo que sabemos que está pasando en Europa, que no pareciera que la cosa se esté mejorando, y que el consenso, y que parece ser que hay mucho consenso de que mínimo Grecia declara un default. En este momento, Rodrigo, yo te pregunto, para el Banco Mundial, ¿qué significa que Europa entre en crisis? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que el Banco Mundial o tú digan, ahora sí estamos en crisis? Mira, yo creo que no va a ser el Banco Mundial el que va a decir que estamos en crisis, van a ser los mercados. Claro. Si hubiese momento a la Lehman Brothers, acuérdate, tú estabas trabajando muy de cerca con la información el 15 de septiembre de 2008. Yo creo que a nadie que estamos en este negocio se nos va a olvidar. Si hubiera un evento a la Lehman, no va a hacer falta anunciarle al mundo que hubo una crisis. Claro. Es muy probable que haya un aumento de las tasas de interés, una aversión al riesgo importante, posibles reducciones en los flujos de capitales y de los crediticios. Entonces, puede ser que no sea una falta de pago necesariamente de Grecia, si es ordenada, pero si hay contagio de las economías más grandes, España e Italia, yo creo que va a haber muchos terremotos o temblores en los mercados financieros. Pero mira, que acabas de dar el término que quería usar en este momento, que es ordenada. Es decir, en este momento, que podemos hablar, y es una pregunta, ¿podemos hablar de que Grecia pueda declarar un default y sea ordenado, de manera ordenada? Grecia en estos momentos está negociando con sus acreedores un intercambio de bonos que mejora las condiciones. Si eso se hace voluntariamente de parte de la mayoría de los acreedores, sería una reducción de la deuda de Grecia ordenada. Yeah. Lo peligroso es que no haya un acuerdo. Y habiendo este acuerdo, vamos a suponer que estas negociaciones se van bien y ya se hace ordenado. Entonces, la perspectiva para América Latina se mantiene como la acabamos de decir. 3.5% por ahí, 3.6%. Ya. ¿Qué es lo que puede... vámonos a regresar a China y yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que puede afectar el pronóstico para China? ¿Cuál es la dinámica que puede hacer que el pronóstico para China cambie de manera importante y que por tanto entonces afecte de manera importante a América Latina? Mira, el pronóstico de China, China es una economía muy complicada, como tú sabes y tu audiencia sabe. Yo creo que hay varias fuentes de riesgo. Existe el riesgo del mercado inmobiliario. Aparentemente, los indicadores de ventas de propiedades nuevas en las ciudades de la costa dicen que no se están vendiendo. Tienes un problema potencial de la deuda en que incurrieron los gobiernos subnacionales a raíz del estímulo fiscal que China dio en el 2008. El sistema bancario está siendo afectado por esta deuda y las autoridades chinas hoy anunciaron precisamente que querían restringir el crecimiento crediticio en la economía a 5% con respecto al año pasado. Esos factores van a sostener a China un poco. Son elementos de riesgo, pero creo que hay consenso de que no va a haber una crisis en China. Un elemento importante que tienen que enfrentar los chinos es que si hay una recesión en Europa, que es un mercado importante para ellos, si la demanda interna va a compensar por la reducción que podría darse de la demanda interna en Europa. Eso es más o menos el panorama. Obviamente no tenemos una bola de cristal, pero yo creo que hay consenso entre los analistas principales, incluyendo el banco,
de que esa es una posición razonable. Ahora, vamos a ver si podemos segmentizar un poco América Latina, porque a mí me parece que no toda América Latina, y esta no es opinión, sino es pregunta, y te pido que me corrija, Rodrigo, que no toda América Latina se va a afectar de la misma manera dependiendo de qué pase dónde. Y me explico, porque Estados Unidos pareciera que va a tener un año 2012 relativamente mejor o bueno, por lo cual beneficiaría a México. Entonces la pregunta es, si China presiona o empieza a presionarse el crecimiento económico de China, ¿va a afectar a toda América Latina en general, solamente a ciertos países? ¿Europa cae en crisis, va a afectar a toda América en general o nada más a ciertos países? Y si se mantiene fuerte Estados Unidos, ¿a quién beneficia y a quién no beneficia? Yo creo que estás dándole al clavo en la cabeza, Alberto. América Latina es una región muy diversa, donde yo creo que las grandes divisiones que podríamos hacer en términos geográficos son México, por su cercanía y gran conexión comercial con los Estados Unidos. Yo creo que hay una correlación enorme en el movimiento de ambas economías. Después tienes a Centroamérica y al Caribe como otra región, y después tienes a Sudamérica con especial referencia a los exportadores de materias primas. Entonces, por ejemplo, un país como Argentina depende muchísimo del precio de la soja. Los ingresos fiscales de Argentina, casi una tercera parte son impuestos a la exportación de la soja. Bueno, si hay una caída en los commodities y especialmente en los alimentos, Argentina se va a ver muy afectada la posición fiscal. América Central va a depender mucho de las remesas y del turismo, que es más que todo la economía mexicana también, pero donde la situación de base es un poco frágil. Tienes una alta deuda pública en el Caribe, economías como la de Jamaica, que tiene 130% del PIB en deuda, que requieren renovar es parte de esa deuda, y eso es peligroso. Afectará diferente a esos países que, por ejemplo, la economía mexicana, como decías. Y de hecho uno podría pensar que el Caribe y Centroamérica son importadores netos de energía, por ejemplo, se verían beneficiadas con una reducción de la tasa de crecimiento en China al bajar esos precios. Muy pronto, hay varias Américas Latinas en estas circunstancias. Ahora, hablemos un poquito de Estados Unidos. ¿Qué tanto se afectaría a Estados Unidos dependiendo de lo que pase o en relación a lo que pase en Europa y o China? Mira, yo creo que Estados Unidos está conectado financieramente con el mundo en estos momentos, en vista de que muchos de los recursos están viniendo a los Estados Unidos buscando un territorio seguro. No se sabe exactamente cómo lo va a afectar en el plazo inmediato. Podría ser que un cierre de posiciones en la posición euro beneficie en los mercados de bolsa y los mercados de bonos en los Estados Unidos a bajar las tasas de interés y subir el precio de las acciones. En el mediano plazo, un retorno de aversión al riesgo va a causarle problemas a todos porque todos tienen alta deuda de los sectores públicos y las tasas de interés eventualmente se ajustarían, ya sea por política o por inflación. Rodrigo, y siguiendo tratando de segmentizar América Latina, hablamos del crecimiento en general de la región, pero específicamente el Caribe, ¿cuánto va a crecer este 2012? Mira, el Caribe va a crecer más o menos igual que el promedio de la región. Volvemos ahí un 3.1, 3.2, 3.4, dependiendo de las regiones. Por ejemplo, la República Dominicana, creo que nuestra expectativa es que va a crecer 4.4%, es un polo de crecimiento. A Jamaica no lo vemos creciendo tanto. Haití tiene el tema de la reconstrucción y la base baja de su PIB, por lo tanto va a crecer también. Eso es interesante, Alberto, porque confirma tu intuición anterior de que América Latina no es una, pero tampoco es el Caribe. Tienes varias realidades. Claro. Rodrigo Chávez, director de Reducción de Pobreza y Gestión Económica del Banco Mundial, te agradezco muchísimo tu tiempo y tus palabras aquí en economiafinanzas.net. Te agradezco muchísimo la invitación, Alberto. Un placer como siempre. Bueno.